la fecha para presentar esta ponencia. Bueno, siempre que se celebra un día internacional, principalmente lo hacemos para recordar los grandes problemas que todavía como sociedad tenemos que resolver. Entonces, el día de hoy estará muy bien platicar sobre la alimentación. La alimentación, que es la base que sostiene la salud, la vida, ¿no? La alegría, la cultura, todo lo que es la sociedad, se centra en un buen patrón alimenticio. Bueno, pues nos llena de felicidad, de vida, de esperanza, de futuro, pero sí hay problemas en esta alimentación. Seguramente la sociedad tendrá muchísimas cosas que resolver. Y entonces, cada vez que ustedes ven que se celebra algún día internacional, hay que poner el ojo en las problemáticas que como promotores de salud tenemos la oportunidad de trabajar. ¿Okay? La promoción de la salud tiene que estar atenta a aquellas áreas en donde podemos ayudar, podemos participar como profesionales. Y dado que nuestra carrera es muy joven y es única en el país y casi en América Latina, creo que en Estados Unidos ya hay una licenciatura en promoción de la salud, nosotros tenemos que abrirnos camino en la, digamos, en la identidad de lo que es el promotor de salud para nuestra comunidad, ¿no? Y pues damos la bienvenida a todos. El día de hoy vamos a hacer la presentación de la ponencia Alimentación y Salud Integral Comunitaria. Este es un ejercicio que, como ahorita nos van a comentar las ponentes, es un ejercicio de investigación e incidencia en escuelas de educación pública, donde sobre todo los promotores de salud tenemos muchísimo que hacer en términos no solamente de educación, que es algo muy importante, pero también de prácticas y de transformación de estos espacios, que son el núcleo a partir del cual nosotros podemos generar nuevas y más saludables generaciones. Entonces, pues le doy la palabra, bueno, voy a presentar a las ponentes. En primer lugar está la maestra Soledad Hernández Espinosa. Ella es economista por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas. Ha sido docente en diferentes escuelas, en la UNAM, hola, doctora. en la UAGEL, y también ella estuvo participando en un proyecto muy importante de alimentación orgánica en la Ciudad de México. Trabajó también en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, bueno, le damos un aplauso. Fundamental para este proyecto de incidencia que se desarrolló por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. También vamos a tener la presencia de Diana Herrera Baltazar. Ella es licenciada en Nutrición Humana y tiene una maestría en Responsabilidad Social en la Universidad de la Anáhuac. Además de que tiene un montón de cosas, ahorita es asistente de investigación dentro del proyecto. Este proyecto ha sido docente en diferentes universidades y maneja un consultorio privado, además de ser nutrióloga voluntaria en distintas asociaciones. Entonces damos aplausos también. Y también tenemos la presencia de
paso. No, yo me voy a dar cuenta. Gracias. Bueno, Vicky, no encuentro tu, bueno, ¿me lo mandaste? Sí. Pero por tu bueno, correo suyo. En tu WhatsApp. Entonces, ok, entonces tenemos a mi amiga de toda la vida y No se acuerdan. no sé qué hace. Virginia Montoya Aguilar, ella es licenciada en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, tiene una maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y ha tenido diferentes diplomados. Una cosa importante es que tiene ella una cooperativa de alimentos orgánicos, entonces por eso también es importante dentro del proyecto y además de una experiencia laboral muy, ¿vale? Como maestra de la Facultad de Economía. Y le damos aplausos. Tenemos aquí como invitada especial de la mesa también. Ella es la maestra Guadalupe Sayago. Ella es una de las propulsoras del proyecto de investigación. Ella es maestra de la escuela 17 de abril de 1869 y ella es la que está impulsando todas las actividades de promoción de la salud dentro de la escuela y también replicando en las otras 5 escuelas, ¿no? Acuérdense que la vez pasada hablamos que los ejes de este trabajo eran en alimentación, eran en medicina integrativa, también eran en salud mental, en identidad arte y cultura, que lo vimos la vez pasada, y en procesos pedagógicos. Pero junto con la maestra y con todo su equipo docente, construimos este proyecto de investigación. Por eso nos da muchísimo gusto que esté aquí. Y pues le vamos a dar la palabra para que diga algo. Bueno, disculpen que me voy a parar, ¿verdad? Pero no, acostumbro mucho a hablar. Bueno, de allá de donde las milpas silban, de donde se desgrana la mazorca, así de donde se desgrana esta mazorca y así desgranamos los sueños. En mi comunidad se llama Alpuyeca, que traducido al castellano significa lugar de agua salada. Y es que a mi pueblo lo atraviesa un río. Impresionante, pero el agua es salada. Seguramente alguno de sus padres o de sus abuelos habrá ido a nadar, porque la gente de la Ciudad de México baja en el verano o en primavera a refrescarse con las aguas de nuestro río, cristalinas, limpias, diáfanas, que nos habla todos los días a la gente que vivimos ahí, cómo debe ser el pensamiento, diáfano, limpio, y la palabra limpia. Ayer le decía yo a una chica que se llama Valeria, Valeria, ¿has mirado el agua del río? Y me dice, sí, maestra. ¿Cómo es? Y me dice, prudente. Así tiene que ser la palabra, prudente. Y le decía, mira Valeria, cuando nosotros tenemos un problema y consultamos a los abuelos, a las abuelas, nos dice, siéntese en el río, maestra, y mire, y allí va a encontrar la respuesta a sus problemas. Entonces el agua del río cuando corre choca con las piedras, pero cuando choca no hace ruido, se oye bien rico. ¿Han escuchado cómo el agua va chocando con las piedras? Así vamos nosotros por la vida, chocando con piedras. Nomás que a nosotros nos hace harto ruido, ¿verdad? Empezamos, pero oye, es que no tengo para la renta. O sea, no, la vida es como el agua del río. Corre, no regresa. El agua del río se va, pero no regresa. Así es la vida. Y cuando vamos, nuestra vida choca con piedras. Pero incluso de ese choque hay que hacer música. Difícil. Maestro, nomás se para aquí a decir y cree que es muy fácil, la vida es difícil. Pero es posible. El río nos habla de esa posibilidad. Entonces, de esa comunidad es de donde vengo y donde estamos impulsando todo este trabajo. Y nos encontramos hace algunos años, un equipo de la gente de la ciudad. No siempre se ve como que si la ciudad fuéramos una cosa
y los pueblos fuéramos otra. Somos la mismita, si no volteen a ver al que está a su lado o a su alrededor. Y miren, somos igualitos, igualitas. Claro, en la individual ya somos otra cosa, pero en lo colectivo tenemos muchas cosas. Entonces, estamos impulsando desde ese espacio, o espacios donde pudiera parecer que no son posibles, ¿no? Porque nos han hecho pensar en que no es posible. El mercado nos impone una forma de vida en la que no nos muestra posibilidad de ser felices, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo las comunidades en este encuentro con la gente de la academia, que son los y las investigadoras, ¿no? La maestra Sol, Vicky, todos los que están por aquí del proyecto, es mostrar que otra vida es posible. Ustedes, como estudiantes, como maestros, como gente de la academia, podrán decir, es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero ¿qué creen? Se encuentran en una coincidencia, y esa coincidencia es la humanidad. Esa es la coincidencia que tienen. Entonces, a mí me parece muy importante pensar, imaginar otros mundos posibles. Y si nosotros les decimos a los niños y a las niñas, hay que comer bien, nosotros no somos personas hamburguesa, no somos personas hot dogs, no somos personas pizza, pero en las cooperativas escolares vendemos pizza, hot dogs, Coca-Cola, entonces hay una contradicción que se plantea en los niños y en las niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque los y las promotoras de salud, los y las maestras, y las madres y los padres son el referente más importante para los niños y para las niñas. Tú le puedes estar diciendo a tu niño, a tu niña, a tu hijo, no sé, a tu primo, a tu sobrina, mira, Carlitos, la coca hace daño, ¿eh? Tú tomas coca y orinas tu riñón. No, pero vente, vamos a ver Frozen, ¿no? Y se sientan con la Coca-Cola. Entonces, en la mente de los niños y las niñas se genera una contradicción que no comprenden. Dice el doctor Ortiz, el compañero que nos acompaña en el eje psicosocial, dice, las confusiones se dan en la etapa de la infancia y florecen en la adolescencia y se complican en la juventud y ya casi se va uno muriendo y acaba entendiendo poco. Entonces hay que promover la salud de una manera integral con todos y con todas, pero hay que poner mucho énfasis en las infancias. Este proyecto se toma como comunidad a las comunidades escolares, pero las infancias están en todas partes, ¿cierto? O sea, seguramente ustedes tienen un sobrino, un primo, un hermano menor, alguien que está atravesando por la infancia. Pues tenemos un papel muy importante. Promover la salud es una cosa, es un título que a mí me parece gigante, ¿no? Más allá de la longitud de nuestro río, promover la salud desde una perspectiva comunitaria, creo que es plantear la posibilidad de otro mundo, de otras formas de vida, de verdad. Entonces, cuando nosotras impulsamos todo este proyecto, no tenemos un interés más que decirle a las nuevas generaciones, sí es posible vivir de otra manera. El espacio escolar de donde nosotras venimos, que me acompaña mi compañera la doctora Marcela, que es la dentista del proyecto que está trabajando ahí, que ahora veníamos contando y dice, he revisado a 60 alumnos y tienen como 30 caries, ¿no? O sea, habla de un problema grave, ¿no? Susi, que también nos acompaña en el proyecto, y Sashenka, que por ahí anda también haciendo cosas. En esa comunidad escolar no somos basura cero, somos cero basura. Es decir, cuando ustedes vengan a nuestro espacio, que por cierto mi visita también es una provocación a que vengan a nuestro espacio a conocerlo, ustedes no se atrevan a llevar nada embotellado ni embolsado, porque cualquier niño le dirá, oye, ¿sabes que aquí no hay basura? O sea, no, ¿qué hacemos con la orgánica? Abonos orgánicos. Tenemos el huerto escolar, ¿no? Habrían de ver, tenemos un guamuchil, ¿conocen los guamuchiles? Y ahí no. se treparon unas guías de calabaza de dulce y parece un árbol de Navidad, las calabazas están colgando, es una maravilla. Y los niños la miran y dicen, wow. Y luego en el comedor ayer les dimos calabaza en dulce de postre. Entonces, es una maravilla ver los rostros de los niños y de las niñas. Se nos ha debatido mucho que estamos prohibiendo los azúcares, que los niños requieren azúcares. Bueno, es que hablamos de los ultraprocesados.
no hablamos de la calabaza que extrae lo dulce propiamente a partir del cocimiento, ¿no? O sea, no hablamos del amaranto endulzadito con un poco de miel, no hablamos del cacahuate tostadito, no hablamos de la jamaica molida con ciruela pasa y se hace un chamoy con un poquito de sal, delicioso, y no necesitamos estar ahí con la botellota, ¿no? Entonces, el tema de la salud es un tema integral porque nosotros somos una unidad. ¿A poco el pie camina solito para allá y la otra pierna solita para acá, o la cabeza se anda moviendo, ni que fuéramos del exorcista, ¿verdad? Caminamos completitos, miren, nos sentamos completitas. Eso nos da la idea de que somos una unidad. Entonces la salud se debe mirar todo y todo, ¿no? Es que han oído esa expresión de, ay, veo a Mariana y, oh, pero si la siento como una patada al hígado, ¿no? Porque las emociones tienen órganos de choque. O sea, lo que oímos, lo que sentimos, lo que pensamos, toca partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Ay, nada más veo a Petra y, pero mira, una bola se me hace aquí, no sé. Bueno, porque las emociones tienen un choque. Yo no, digo, la doctora Juanita me dijo, ven a la ciudad, he tenido que atravesar mucho para venir, pero pues nomás vine a tejer un poco de palabra con ustedes. La salud comienza por tejer, la salud comunitaria, sobre todo, y la promoción, comienza tejiendo la palabra. Dicen los abuelos que la palabra buena es como una bola de estambre. La vas tejiendo, y cuando la tienes, ¡pum!, la lanzas. Y hay una hebra que te conecta con otros y con otras. Vamos a promocionar la salud de manera comunitaria, encontremos lo común, que es muchas veces la palabra y la actitud. Entonces, pues ahí les dejo mi palabra. Espero que les llene el corazón y les aviente el impulso para promover la salud de una manera comunitaria. Gracias por su escucha y eso. Pues aquí voy a estar un rato. Bueno, muy buenas tardes. Pues ya Lupita me dejó sin palabras. No, sáquenle. Bueno, pues vamos a ver un poco de, antes de este mensaje esperanzador que nos da Lupita, que nos platica con mucho corazón. Vamos a ver un poco de cómo está la situación a nivel regional de la alimentación en México. Bueno, miren, en esta lámina pusimos solamente algunos datos para que nosotros veamos cómo se encuentran la salud en los niños de nuestro país. Entonces vemos por aquí que México se ocupa entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, mientras que hay una desnutrición. Ahorita, bueno, hace algunos años ya que se viene ocurriendo algo que le llaman los nutriólogos la transición epidemiológica, porque ahora nos enfermamos menos de enfermedades infecciosas y más por el tipo de consumo que realizamos en casa y en todos lados, ¿no? Entonces vemos por aquí, pues el 92% de los niños y niñas entre 5 y 11 años consumen bebidas azucaradas y más del 50% consumen golosinas, botanas y etcétera, ¿no? Más del 40% de las muertes en México se deben a enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos. Esto es sobre todo enfermedades de la nutrición, diabetes, cáncer. Son nada más como chispazos para que vayamos viendo la gravedad del asunto. En esta gráfica, que es, miren, de 2023, se muestra en la parte de arriba, donde tenemos las barras con color verde, alimentos que sería deseable que los niños consumieran, bueno, que todos, ¿verdad? También los adultos. Y vemos entonces que las frutas y las verduras pues tienen porcentajes muy bajitos, son estos 43 y 22, mientras que las bebidas azucaradas rondan el 86% y los cereales dulces, botanas, etcétera. O sea, si sumamos estos tres tenemos el 150%, ¿no? Entonces es una situación muy preocupante, sobre todo porque vamos a ver la siguiente también. Bueno, en esta gráfica lo que vemos es que hay 10 compañías en todo el mundo que tienen y tejen todas sus empresas y sus marcas. Como ustedes ven, pues hay una multiplicidad de marcas
embargo, esta infografía la hizo una organización que se llama Oxfam y la hizo para demostrar que en la gráfica anterior que vimos donde los niños prefieren bebidas azucaradas y botanas y no quieren o se les dificulta el consumo de frutas y verduras, pues no tiene que ver con una elección que hace el niño en libertad o que hace la mamá que está manteniendo a sus niños en libertad, sino que pues, tiene que ver con intereses económicos que van marcando las pautas para dirigir el consumo alimentario en México y en el mundo. Estas marcas son a nivel mundial. Después podemos compartirles la presentación si ustedes gustan. Bueno, esta es otra gráfica interesante porque el Poder del Consumidor, que también es una organización aquí en la ciudad, el país, aquí en México, hizo dentro de su página una sección que se llama Escuela Saludable y ahí invitó a todas las personas que participan en las escuelas, maestros, alumnos, mamás, etcétera, a que subieran, digamos, como que denunciaran a aquella escuela que estuviera vendiendo productos chatarra, ultraprocesados, nutrientes críticos, como les llamemos en este momento. Pero entonces, bueno, la gente fue subiendo su escuela y pues vean esto que reporta, ¿no? Por ejemplo, el 98% venden comidas chatarra. Estamos hablando de los planteles escolares, no en las zonas próximas, que es otra complicación también. Pero aquí estamos hablando dentro del centro escolar. El 75.2%, bueno, no hay bebederos de agua, que vamos a ver más adelante, es un problema la escasez de agua en las escuelas. Pero bueno, vean ustedes, pues las cifras son alarmantes porque se supone, y hay una legislación que así lo establece, de la SEP y de la Secretaría de Salud, que los niños deben estar resguardados dentro del plantel escolar y bueno, aquí vemos una situación completamente diferente. Bueno, entonces ese era el panorama de salud. Y preocupante y pues muy grave, como ustedes lo habrán observado. Bueno, pues mucha gente en la ciudad, en las zonas rurales, en las zonas semirurales, etcétera, pues se han preguntado durante muchos años qué hacer. Sobre todo porque a partir del 80 más o menos, que se dio entrada al neoliberalismo, pues también se dio entrada y se liberó el comercio para muchas empresas que ofertan sobreofertan estos productos, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con algunas escuelas, y eso es lo que se refiere la maestra Lupita, algunas escuelas que ya están defendiéndose de este ataque pues, económico, político, social, en el que las habían condenado, ¿no? Entonces, bueno, pues son escuelas que de alguna o de otra medida, por supuesto la escuela de Ampulleta pues es la escuela modelo, porque es la que más ha avanzado en no solamente en rechazar esos productos, así como ya dices basura cero, pues también es alimento chatarra cero, por supuesto, ¿no? Entonces, además de la escuela de Ampulleta, que les comento es nuestro modelo, también hay otras escuelas, la escuela en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, es un preescolar, que también han desarrollado capacidades para defenderse de este ataque, ¿no? Y bueno, entonces estamos en 5 escuelas, una más lejana que está en Oaxaca, que trabajamos con ella de otra manera, pero en estas escuelas lo que hicimos como proyecto fue acercarnos a la escuela y trabajar en una educación alimentaria nutricional. Bueno, ¿cuál era el objetivo del proyecto? Como nosotros no somos un programa de gobierno donde llegamos y damos información, sino que trabajamos con las escuelas para fortalecer su desarrollo de las capacidades que ellas ya están desarrollando. De hecho, algunas capacidades, por ejemplo, de las escuelas más desarrolladas, pues las llevamos a otras escuelas a las que pues, están un poquito atrás respecto a este desarrollo. Y bueno, se trata de fortalecer esas capacidades de estas escuelas para que se autoapropien de su salud, ¿no? Entonces, y ahorita lo vamos a ver en la metodología, es un caminito de ida y vuelta, ¿no? ¿Qué entendemos como educación alimentaria y nutricional? Como les decía, no es simplemente dar información,
Si fuese dar información, en realidad tendríamos un mundo. Pero se trata más bien de hacer un aprendizaje en la práctica, de desarrollar capacidades y de generar prácticas cotidianas en el aprendizaje que puedan promover una alimentación saludable. En las escuelas, en estas en las que estamos trabajando, se mira, ¿en qué se mira? Bueno, pues por ejemplo, en la escuela de Artieta los niños participan en la elaboración de su menú escolar. Esto hace que a lo largo de la semana pues haya mayor aceptación de los alimentos, porque los niños son los que apoyan en su diseño. Otra cuestión bien importante de la educación alimentaria es la incorporación de las familias, porque la escuela solita pues, no puede hacer todo. Entonces la participación de las familias para este desarrollo de capacidades pues es fundamental. Uno más que creo que ya les platicaron hace 8 días sobre los huertos escolares, como un espacio pedagógico, pero bueno, también ya nos platicaban de las calabazas que fueron a dar al comedor y que pues son parte de ese consumo alimentario de los niños. Y por otro lado, pues un abordaje sistemático de los contenidos de alimentación saludable dentro de la currícula. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Yo les voy a hablar muy brevemente de lo que hicimos en la primera etapa, que fue un diagnóstico. Yo entiendo que están estudiando promoción de la salud, pues cómo llega uno a incidir pues, a partir de un diagnóstico, ¿no? Para que no le estemos dando palos de ciego. Entonces, bueno, ¿en qué consistió este diagnóstico? Aquí es muy importante la metodología que se siguió. ¿Por qué? Porque las escuelas, y aquí Lupita no me dejará mentir, las escuelas tienen la experiencia de que llegan investigadores, llegan encuestadores, llegan organizaciones, toman datos, se los llevan, pues jamás nos volvemos a ver. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de hacer un trabajo paralelo, un trabajo horizontal. Entonces ocurrieron entrevistas semiestructuradas, algunas con más libertad. ¿Qué ocurrió también? Pues hicieron no solamente visitas, sino estar ahí en estancias cortas con las comunidades para poder conocer un poco más de lo que hacen, aprenderles. Y por otro lado, pues hicimos recorridos también. En la parte de huerto, pues a lo mejor les comentaron, pues, me visitaron los alrededores para ver qué alimentos saludables es posible conectar con la escuela. Otra cuestión que se hizo pues fue con padres de familia, grupos focales y coloquios de sus saberes locales. Eso también es muy importante recuperar. Y por último, se hicieron algunas jornadas de salud en las que no solamente iban investigadores o personas como los nutriólogos, etcétera, a tomar datos, sino también junto con los padres de familia y los docentes se organizaron jornadas de salud en las que servían como diagnóstico, porque por ejemplo se tomaba peso y talla, se tomaba historia clínica, etcétera, pero también para ir desarrollando la capacidad de la comunidad para que ellas mismas a su vez pudieran hacer este autodiagnóstico en el futuro, ¿no? De hecho, ahorita ya nos encontramos en ese proceso. Y bueno, también revisamos los libros de texto, cómo están enseñando los libros de texto la educación alimentaria, ¿no? Cómo lo están tratando. Y por último, y por último se aplicaron algunas guías de observación, pero adecuadas a los espacios que estábamos visitando. Todas esas actividades nos dieron como resultado un diagnóstico de fortalezas y debilidades dentro del plantel escolar, así como oportunidades y amenazas en el entorno. Ya vamos a acabar. Bueno, en la parte de amenazas, pues basta recordar las primeras láminas que vimos. En realidad, las escuelas se encuentran inmersas en toda esta dinámica de alimentación nociva. Y bueno, aquí también otra amenaza que tienen muy cercana es que, por ejemplo, tenemos la escuela de Iztapalapa donde ahí pues no se producen alimentos con nutrientes dañinos,
embargo, en cuanto salen los niños, pues están ahí 10 puestos de, pues, de estas cositas que vemos en el dibujo, en el que pues están esperando a los niños, ¿no? Entonces es bien difícil ese entorno alrededor de las escuelas. También dentro de las amenazas, pues lo que podemos ver son los apoyos del gobierno, que o no siempre son suficientes, o no son claros, o se pueden dar, pero a partir de pedirle a la escuela pues, una serie de conductas que pues muchas veces las escuelas no las acatan porque va en contra de lo que ellas mismas quieren promover. Bueno, aquí dentro de las debilidades también, no me detengo mucho en esto porque lo vamos a ver un poquito más adelante con la compañera que va a hablar de los resultados. Sin embargo, pues sí, las escuelas han hecho un gran trabajo. Sin embargo, pues como están remando contra corriente, en realidad estas debilidades en las que ellas están trabajando ahorita, pues da muestra del trabajo y de la claridad que tienen para abordarlas. Bueno, aquí en fortalezas pues están muy resumidas, pero en realidad son muy, ¿cómo decirles? Pues muy esenciales. Prácticamente en las escuelas hay una educación activa. Esto quiere decir que no se para la maestra al frente a dictarles lo que es la buena comida, como nos decía Lupita con el sobrinito, que es lo que a veces hacemos, sino que se van al huerto, se van a la cocina, están estudiando proporciones, pero en el campo, y bueno, hay múltiples ejemplos de cómo la escuela activa es el signo de estos planteles escolares, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, bueno, pues es como les digo que trabajamos en 5 escuelas, pues es como algunas de estas fortalezas están en unas, otras están en otras, pero pues todas las escuelas muestran por lo menos una o dos, ¿no? Bueno, es que algunas cosas ya las repetimos, ¿no? Que se prohíbe ingerir alimentos. Todas las escuelas cuentan con un tejido social alrededor de ellas, y eso hizo posible que se conformaran comités de alimentación que no solamente cocinaron, sino aprendieron, participaron, diseñaron menús, etc., ¿no? Aquí en la foto que vemos es un taller de cocina para niños en la que participaron también papás y docentes. Y bueno, en términos de oportunidades, pues lo que les decíamos es lo que están alrededor, una oportunidad de ellas es pues, el tejido social que tienen con las comunidades, y también las personas que pueden estar en los comedores pues están convencidas de que eso es pues de que eso es importante, de que eso es vital para los niños. Bueno, por último, lo que me resta decirles es que ya existe una legislación, ya hay una normatividad desde 2014 donde se prohíben, por ejemplo, los alimentos chatarra, y sin embargo, no, pues como vimos las gráficas del poder del consumidor, pues no son acatadas. Esto es bien importante porque dentro de las políticas públicas que habrá que seguir, que habrá que proponer, es que esta normatividad se haga efectiva y se haga eficaz. Ya está en papel, pero lo que falta es instrumentarla en la práctica, en la realidad, y de una vez por todas, pues sí, retirar esta alimentación nociva para las escuelas. Pues eso es todo, le voy a dar la palabra a mi amiga. Me gustaría como aportar un poco. Miren, chicos, es muy importante el tema del diagnóstico. Y es cuando yo hace un rato les decía este tema de tejer la palabra, justamente les hablaba como una parte, si ustedes quieren, de cosmovisión en torno a lo importante que es encontrarnos con los unos con los otros. Los diagnósticos participativos son muy importantes porque desde ahí ya está viendo un trabajo diferente. Cuando tú organizas los diagnósticos participativos, le das credibilidad o le das poder a la palabra de con quién estás hablando. Porque si tú llegas únicamente y empiezas a
a preguntar cosas y la gente no conecta contigo, va a ser difícil que tengamos un diagnóstico claro y un diagnóstico certero. La gente muchas veces ocultamos muchas cosas por cultura, por un sinfín de cosas que nos atraviesan. Entonces es importante que estos diagnósticos sean participativos. Por eso la maestra Sol hablaba de que hubo entrevistas, hubo talleres, hubo encuentros transgeneracionales en estos diagnósticos. ¿Qué bondad tienen estos diagnósticos? Que cuando viene la incidencia, son incidencias, son acciones, incidencia eso, que está tocando un diagnóstico certero, pero que además le está dando a las personas de las comunidades, les está dando un reconocimiento a su saber, ¿no? Que es mucho de lo que se cree, que la gente como que no sabemos y el que sabe es el académico, ¿no? Es el promotor, es que es el promotor de la salud, pero la gente posee un sinfín de cosas que le atraviesan, de vivencias, culturalmente, de enseñanzas, de muchas cosas que permite construir trabajo de incidencia que va resolviendo muchas veces de una manera grande, otras veces de manera pequeña, pero las problemáticas que aquejan a las comunidades. A mí me parece que eso es algo que sí deben de considerar mucho, esto de los diagnósticos participativos y no invasivos, ¿no? Porque luego también incluso, a ver, ponga la mano, le vamos a sacar sangre porque hay tantas personas con plomo, ¿no? Y luego dice, ay, y ya sabemos que tenemos 50 niños y niñas con plomo en la sangre, ¿y ahora qué hacemos? No, pues, nada, ¿no? Pues ahí nos dejan, tenemos 50 chamacos con plomo. ¿Me explico? O sea, por eso es muy importante que los diagnósticos sean participativos y exploremos todo el tiempo el saber de la gente que está interviniendo en este diagnóstico. A mí me parece que es una de las cosas que debemos recuperar mucho y claro, la gente, toda la gente, todos y todas, estamos haciendo cosas importantes, de verdad. A veces creemos que no estamos, pero ¿y yo qué hago? Pero no, la cosa ya vimos que está de la jodida. Ni siquiera tenemos el 100%, sino el 150%, ¿no? Entonces, como que ya muchos se dedicaron a escribir datos. Ya hay una bolota haciendo eso. Los que faltamos es los que estemos haciendo cosas. Pues ahí tenemos también que haber una bolota. Del tamaño, de la complejidad de los datos, tiene que ser el tamaño de la gente que estemos haciendo, ¿no? O sea, lo que el proyecto muestra ahora es como 5 escuelas en el país, muestra 5 escuelas, pero yo les garantizo que en todas las escuelas estamos haciendo muchas cosas interesantes, en muchos barrios, en muchas colonias, en muchas calles, estamos haciendo cosas. Entonces, creo que también recuperar el saber de todos y de todas y reconocernos como personas poseedoras de un saber y de un conocimiento, también es estar promoviendo la salud, ¿saben? Gracias. Ok, bueno, yo les voy a hablar de la fase 2, que es la incidencia, las acciones que llevamos a cabo tomando en cuenta este diagnóstico, que, bueno, fortalecer las fortalezas, reconocer las oportunidades, etcétera. Llevamos a cabo diversos talleres. Todos los talleres obviamente estaban enfocados a promover la salud, a mejorar hábitos alimentarios, cuando en ocasiones en algunas escuelas ya existían ciertas actividades y ciertos hábitos. Entonces, nuestra acción fue reforzar eso y en las otras escuelas llevarlo a cabo, ¿no? En muchas escuelas se compartieron actividades que ya se llevaban a cabo en unas, se realizaron en otras. Entonces, fueron como ejemplo. Uno de los objetivos, digamos, dimos varios talleres. Estos talleres, les digo, iban enfocados a la salud, pero fueron llevados a cabo en diferentes partes de la escuela. Uno de ellos fue asegurar la diversidad, la completitud y la vigilancia de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en los comedores hubiera, que los menús que se dieran fueran diversos, que fueran completos, hablando en términos de nutrientes. Nosotros nos basamos mucho en el plato del bien comer y la vigilancia de alimentos, que los comités, como decía Sol, que ya se conformaron y las mismas responsables, en las escuelas hay responsables, hay maestros responsables, cada año se van cambiando, pero son responsables del comedor, entonces ellas tienen que vigilar que ese comedor se esté llevando a cabo de acuerdo a lo que nosotros les apoyamos, ¿no? Entonces, dimos talleres, uno de ellos fue la identificación de atributos en un desayuno. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, les decía, que este desayuno pues fuera completo, que tuviera todos los nutrientes o que
que fuera completo, que tuviera frutas, verduras, cereales, alimentos de origen animal o, en su caso, proteínas completas. La supervisión del comedor escolar. Esto fue importante porque nosotros empezamos en algunas escuelas a implementar bitácoras. En algunas escuelas ya tenían bitácoras, ya implementaban las bitácoras. En otras empezamos nosotros con este proceso para que ellas, las y los responsables, empezaran a implementar las bitácoras, precisamente para la vigilancia de los alimentos. La diversificación culinaria, esta es la parte que les decía, hay escuelas pues en donde no es posible estar dando alimentos de origen animal y que estos niños reciban eso como proteína. Entonces nosotros dimos un taller de cereal leguminosa en el cual si tú combinas un cereal con leguminosa, las leguminosas son proteínas vegetales. Entonces al combinar nosotros cereales con leguminosa, hacemos proteínas que nuestro cuerpo va a asimilar mejor y van a ser mucho más ricas que las de alimentos de origen animal. Entonces, nosotros llevamos este conocimiento a las escuelas en donde los desconocían. Y los desconocían, aunque a pesar de que realmente se hacen menús con esta combinación, ¿no? Por ejemplo, las enfrijoladas, los molletes, son cereal leguminoso. Entonces, ellos desconocían esta propiedad tan importante que es para el cuerpo y para la salud. Entonces, nosotros se las reconocimos. Y el otro es el de postres saludables. Este es otro taller que dimos, en el cual, pues bueno, en muchas escuelas están acostumbrados los niños al postre, ¿no? Entonces, estos postres que se daban, pues era pues, la gelatina, en algunos casos palanquetas, palomitas, chicharrones, o sea, volvemos a lo mismo, a esta parte de los alimentos chatarra. Entonces, nosotros en lo que les apoyamos es, con base en los alimentos que lo que tienen en el huerto, que son en muchos casos frutas, o con insumos que tienen ellas en sus cocinas, nosotros les apoyamos para que tuvieran nuevas recetas de postres saludables, obviamente con alimentos completamente naturales y sin ultraprocesados, ¿no? Y también sin el uso del azúcar refinada, que lo que nosotros estamos buscando es que ellos disminuyan el aporte de azúcar, ¿no? El consumo de azúcar. Entonces, dentro de estos talleres tuvimos varios logros. Uno, como les decía, es el empleo de bitácoras para la vigilancia de los comedores, el diseño de menús por parte de los estudiantes, que es en el caso de Albuyeca. Los estudiantes crean su propio menú de acuerdo a los grupos del plato del bien comer, en donde en las escuelas en las que no, las mamás o los comités los elaboran, pero con base en el plato del bien comer igualmente, ¿no? La eliminación de alimentos altos en nutrientes críticos. Esta parte de los nutrientes críticos era lo que decíamos: alimentos ultraprocesados, alimentos altos en grasas, en sodio, en azúcares, digamos, los nutrientes o los grupos, o más sí, los nutrientes también en exceso causan daño a la salud. Entonces, no nada más enfocarnos en los ultraprocesados y en la chatarra, sino también las grasas en exceso pues van a provocar un decaimiento de la salud. Eliminación de bebidas endulzadas. Igual en algunas escuelas estaban acostumbrados a dar aguas de sabor. Actualmente todas las escuelas tienen agua natural. Los niños no llevan agua de sabor, ni siquiera de frutas, es agua simple completamente. Utilización de insumos del huerto escolar. Esto también es muy importante porque, como decía Lupita, en Albuyeca, por ejemplo, se ocupa mucho para los menús escolares, se ocupa mucho lo que se está dando en el huerto de temporada, ¿no? Ahorita vamos a ver una foto en donde prácticamente todo el menú se hizo con lo que se dio en el huerto. Y el emplatado. Esta parte del emplatado es importante. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de incluir todos los grupos de alimentos del plato del bien comer, sino también las porciones son muy importantes, ¿no? Porque puede haber el exceso de fruta, pues obviamente también nos va a causar un aumento de glucosa y eso va a mermar nuestra salud. Entonces, que el emplatado tenga las porciones adecuadas a los niños, eso es muy importante y fue lo que nosotros también dimos en los talleres. Bueno, aquí por ejemplo, este plato del bien comer lo implementamos en todas las escuelas. Es un plato del bien comer muy grande, el cual es muy visual. ¿Por qué? Porque además está hecho con alimentos locales, ¿no? Para cada escuela nosotros diseñamos un plato del bien comer con alimentos locales. Y este es el plato del bien comer. No sé si supieron que a partir del año pasado cambiaron el modelo del plato del bien comer. Entonces
Entonces, este plato de comer ya está adaptado a este nuevo modelo, en el cual ya se incluyen leguminosas, ya se incluyen grasas, en el centro está el agua simple como principal. Entonces, por ejemplo, en la Tuyeca los niños pueden acercarse y formar su propio menú acercándose a este plato de comer que diseñamos. Y ahí no se ve bien la foto, pero este es uno de los menús que les decía, en el cual se ocuparon varios alimentos del huerto, varios productos del huerto, como el elote, la flor de calabaza, sí, son sopes, es sopita de calabaza, las calabazas también, ¿verdad? Era sopita de calabaza con flor de calabaza y elotes, ¿sí, no? Era sopa de milpa. Sopa de milpa, entonces ocuparon esos 3 productos que venían del huerto, ¿no? Y bueno, verduras, el sopecito, que aquí por ejemplo vemos la mezcla cereal leguminosa, que es la proteína, ¿no? Que les comentaba. Y este es el del taller de postres saludables, equipo participante, ¿no? O sea, cada equipo se dividieron a los comités, bueno, el comité de papás y mamás, se dividieron en equipos y cada equipo se le dio una receta. Entonces, cada equipo hizo su receta y le puso su nombre. Entonces, esto también hizo que ellos se involucraran y después o posteriormente, ya después nos comentaron que ellos lo hicieron en casa con sus hijos. Entonces, también el involucrar a los niños hace que les guste más, ¿no? O sea, que no nada más sea, ay, el panquecito sin azúcar, no, ya el involucrarse ya hace que les guste. Ok, entonces, en 4 escuelas tenemos comedores, contamos con comedores. En una de ellas no, todavía está como en construcción. Entonces, en este caso, lo que pasa es que pues, se les manda el lunch a los niños. Entonces, aquí lo que hicimos fue un taller en el cual las maestras evaluaran cómo estaban esos menús que les están mandando a los niños. Obviamente, fue algo muy complicado, pero muy rápido, porque realmente ellas lograron cambios a corto plazo. ¿Por qué? Porque por facilidad, y todos lo hemos visto, los papás suelen mandar que yogur, que cosas muy prácticas, ¿no? Los famosos ultraprocesados. Entonces, este sí fue un gran logro. Les decía, identificación de atributos del desayuno. Para empezar, identificar qué requiere el niño. Si el niño desayunó en casa, entonces lo que requiere en ese momento del día es una colación. Si el niño no desayunó en casa, entonces lo que requiere en ese momento del día es un desayuno. Y entre un desayuno y una colación, pues hay mucha variedad, o sea, es más fuerte un desayuno que realmente una colación. Entonces, las maestras, para empezar, tuvieron que empezar a identificar qué requiere este niño, desayuno o una colación, porque en muchos casos decían los niños, sí desayuné, y cuando le preguntaban, ¿qué desayunaste? Un café. Entonces, realmente no había desayunado. Y su hora del lunch o su alimento que le mandaban tenía que ser un poco más completo. Valoración de colaciones para preescolares, igual, bueno, que la colación que le estén mandando pues cumpla con los nutrientes adecuados para el niño. Logros e impacto. Para empezar, las maestras en este caso diseñaron su propia bitácora. Desde qué requiere el niño, desayuno o más bien, ¿el niño desayunó sí o no? Su desayuno es adecuado, precisamente por lo que les decía. Ellas ya les preguntan a los niños, ¿qué desayunaste? Café con leche, entonces no fue adecuado. Que dice que si desayunó no es adecuado. Que requiere colación, desayuno completo. Y ya al momento del recreo, las maestras ven el desayuno que lleva y analizan si este desayuno tiene o no todos cumple con los criterios del plato del bien comer. Y pues ellas hacen sus anotaciones, ¿no? Bueno, a este niño le falta tal. Ahora, esto aunado ahorita lo vamos a ver, al análisis de peso y talla, les da como un panorama más amplio para saber por qué ese niño en su caso tiene bajo peso o por qué ese niño tiene sobrepeso. Entonces ellas ya se acercan directamente con los padres de familia y les dicen, bueno, este niño pues tiene bajo peso, usted debe de incluir tales cosas en su desayuno. Eliminación de alimentos altos en nutrientes críticos, nuevamente en todas las escuelas se repite, y eliminación de bebidas endulzadas. Entonces aquí tenemos fotos de los preescolares, pues sus desayunos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Otro objetivo fue la mejora de hábitos alimentarios. El pasado era relacionado con el comedor, aquí es mejora de hábitos alimentarios. Entonces se dieron 2 talleres, uno de diversificación culinaria y uno de salsas y aderezos. Esto es porque
porque la intención es, sí, eliminamos ultraprocesados, pero de cierta manera hay que darles opciones a los padres de familia, a las madres y padres de familia, para que, pues bueno, por ejemplo, ya no estamos dando, no sé, aderezo comercial. Bueno, pero nosotros podemos elaborar nuestro propio aderezo y nuestras salsas, ¿no? O también dentro de estos mejora de hábitos, la hora de la fruta es algo muy importante. En Albuyeca ya se llevaba a cabo, es un momento en el cual los niños ya reconocen como la hora de la fruta, los niños sacan su fruta y comen su fruta, ¿no? En algunos casos pues no llevan algunos, entonces entre ellos mismos se comparten. Y también está el caso que nos comentaban algunas maestras que hay niños que no les gusta la fruta, entonces ellos llevan su verdura. Entonces la hora de la fruta pues también se incluye verdura, ¿no? Regulación en la venta de alimentos altos en nutrientes críticos dentro y fuera de las escuelas. Este también es muy importante. Algunas escuelas ya tenían implementada o prohibida la venta de alimentos dentro de la escuela, pero como decía Sol, ¿no? Fuera ya es otra cosa, afuera ya les dan los alimentos. En el caso de algunas escuelas, pues igual Albuyeca, se da cierta distancia para que las personas que van a vender lo que vendan de aquí para acá, venden saludable, de aquí para allá ya pueden vender lo que quieran. Pero tu primera oferta va a ser los alimentos saludables. Reconocimiento de sabores. Este fue un taller muy interesante porque muchas veces comemos y ya no identificamos sabores, ¿no? O no estamos prestando atención en lo que estamos comiendo y eso hace que comamos hasta sentirnos pues, llenos, ¿no? Como dicen. Entonces, este taller fue muy interesante porque nosotros lo que hicimos fue diversos alimentos considerando los diferentes sabores, salado, dulce, etcétera. Nosotros les vendamos los ojos a los papás y les dimos ciertos alimentos para que ellos reconocieran qué sabor es el que percibían y qué alimento era. Entonces, fue muy interesante porque en muchos casos no percibían, ¿verdad, Vicky? Entonces, para ellos también fue reconocer que muchas veces ya comemos nada más por comer y no reconocemos los sabores. Y pues bueno, cambia para aquí. Entonces, aquí pues tenemos fotos del taller. Este es el taller de aderezos. También es importante cómo los niños se involucran, ¿no? Decían del chamoy, también los niños se involucraron en hacer el chamoy. Entonces, les gustó mucho. ¿Por qué? Porque además sí les sabía a chamoy, no como el chamoy comercial ultraprocesado que venden en todos lados, pero les sabía a chamoy. Y el combinarlo con frutas y no combinarlo con papitas y todo eso, fue algo muy atractivo para ellos. Bueno, tenemos aquí otras fotos en donde los niños igual se involucran, que es la alimentación activa, lo que decíamos, no solamente enseñarles y decirles a los niños esto es lo saludable, sino que ellos se involucren en la preparación, es parte de. Y bueno, la última parte del taller, bueno, los talleres, el objetivo fue la evaluación y vigilancia del estado nutricional. Esto con la intención de que los comités, las maestras, etcétera, realicen un automonitoreo de sus estudiantes, ¿no? Nosotros dimos el taller de antropometría en el cual, pues, obviamente les explicamos por qué el peso, por qué la talla, en el caso de los preescolares, por qué la circunferencia cefálica es importante y les mostramos cómo se debe de realizar una medición adecuada o correcta, ¿no? Con esto, pues ellas ya toman sus medidas antropométricas pues, de manera individual, o sea, el comité se organiza y va llamando grupo por grupo. Esta parte es muy interesante, ¿por qué? Porque aunque nosotros les dimos los conocimientos, realmente ellos ya lo adaptan a su manera, ¿no? Aquí hay como, bueno, no se ve, pero hay una foto en la cual, bueno, por ejemplo, aquí en esta foto, nosotros les decimos que en la parte del peso, la estatura, tiene que hacer una línea imaginaria entre la oreja y la órbita del ojo. Entonces ellas como que se confundían, como que decían, porque si está muy así, entonces implementaron poner un papelito y ya si el papelito estaba derecho, entonces quería decir que ya ahí podían hacer la medida. Y así ellos fueron adaptándose para que fuera más eficaz y también más ágil sus mediciones, porque tiene que medir a muchos niños. Entonces ellos fueron adaptando sus. Muy bien, recolección y análisis de datos.
también obviamente ellas recolectan sus datos, los analizan, les explicamos, les dimos como una base de datos y ellas ya saben cómo analizar esa base de datos. Y con esto, pues dar un seguimiento nutricional. Bueno, no se alcanza a ver, pero nosotros les proporcionamos esto, que es un mapa de decisiones, un mapa de toma de decisiones. Entonces, ellas identifican, bueno, el niño está con bajo peso, sí, no. Entonces ya van siguiendo la ruta para ver qué acciones deben de tomar. Les digo, y sobre todo considerando ya cómo es la alimentación de cada niño, ¿no? Entonces, esto les permite tomar decisiones y pues pasarlas a los papás, básicamente, ¿no? Compartirlas con los papás. Y pues bueno, resultados de la incidencia. Ok, dentro de las debilidades, en al menos en alguna de las escuelas, en alguna de las escuelas, antes teníamos 2, se aumentó una, se permite vender no se permite vender alimentos altos en nutrientes críticos en la escuela. Entonces, nosotros teníamos 2 escuelas en las que no se vendían y actualmente ya se sumó una más, ¿no? De las 4 que tenemos, ya se sumó una más. ¿Ya se sumó qué quiere decir? Una escuela ya no vende, ya no tiene cooperativa dentro de la escuela. Se restó, o sea, nada más hay una escuela. Ya nada más hay una escuela que tiene una cooperativa. Y el logro fue que con la conciencia de los profesores respecto de la alimentación, ellos decidieron eliminar la cooperativa de productos ultraprocesados. Exacto, se prestó una. Ok, en 3 de las escuelas existe, esto es muy importante porque existe una aplicación parcial de las características básicas de las guías alimentarias para la población mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya digamos, las escuelas ya siguen lo mínimo necesario para que su comedor esté funcionando de manera adecuada en términos nutricionales. En 2 de las escuelas existe una estrategia deficiente de control de calidad de los menús. Bueno, estas son todavía cosas que tenemos que trabajar. Como les decía, pues, como decías, vamos remando contracorriente. Entonces, hay cosas que todavía nos falta reforzar, ¿no? Estos, digamos que son cosas que no se lograron cambiar, pero que, bueno, siguen en camino y se siguen trabajando, ¿no? Ok, fortalezas. En 3 escuelas, una respecto a la etapa inicial, o sea, una más, se desarrolla una educación alimentaria y nutricional con enfoques de educación activa, que era lo que les decíamos, que no solamente decirles lo que tienen que hacer o qué es algo saludable, sino también los niños ya lo involucran. Incluso en una de las escuelas, por ejemplo, la maestra, al momento de que los niños desayunan, la maestra se sienta con los niños, la maestra les sirve, la maestra se espera hasta que el último niño termine. ¿Para qué? Para que se sienta acompañado y que no se sienta solo. Sobre todo en etapas cuando son muy pequeñitos, se vuelven un poquito más, dejan de comer. ¿Por qué? Porque el crecimiento pues, se alenta un poco. Entonces, esta parte en la que el niño se sienta apapachado es importante. En al menos una escuela, bueno, sumamos una escuela en la cual la ingesta de alimentos ya es parte de la alimentación nutricional y, bueno, lo que decíamos, no existe tienda escolar. En una de las escuelas, en ninguna de las escuelas esto ocurría y ya al menos una está pasando esto, ¿vale? Hay un conocimiento y aplicación de las características básicas de las guías de orientación alimentaria en el diseño del menú escolar. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, ya una escuela por lo menos incluyó esta parte en su comedor, que es muy importante. En todas las escuelas, ninguna en la etapa inicial, se implementaron y usaron cotidianamente los huertos pedagógicos. En ninguna pues se ocupaba el huerto pedagógico como parte del comedor. Y actualmente ya algunas ya lo implementan, ¿vale? Más bien en todas, ya lo implementan. Y se implementó el automonitoreo la antropometría, ¿no? Igual, en ninguna escuela se hacía esto y actualmente ya en todas las escuelas se llevan a cabo las mediciones antropométricas y el automonitoreo del estado nutricional. Y bueno, las otras fortalezas se mantuvieron, que son las que ya comentamos. También nos parece
nada fácil, ¿no? Porque el que nosotros vayamos e intentemos modificar algo en nuestras casas de la alimentación es algo súper complicado. Si nosotros nos cuestionamos, si te digo, no tomes Coca-Cola, ¿no? Y bueno, pues nada más me voy a tomar una a la semana, o sea, no pasa nada, ¿no? Bueno, es la cantidad de azúcares, ¿no? Eso de los azúcares, sacarlo de los comedores escolares, realmente no ha sido fácil, ¿no? Y esto va combinado con las casas, ¿no? O sea, si en mi casa nos siguen dando cereales procesados para desayunar, pues obvio que mi paladar va a seguir sintiéndose afectado y no vamos a sentir los sabores, ¿no? La sopa de milpa de Puyeca fue realmente delicioso porque los estudiantes ya saborearon más. Cuando iniciamos el año pasado los talleres con los comités, las mamás nos veían raro, o sea, decían, bueno, está bien, lleguen, indíquenos algunas cosas, pero al final era muy complicado que aceptaran, ¿no? Ese trabajo realmente se ha, como dicen, se ha tallado piedra, ¿no? Pero bien dura, porque es bien complicado, ¿no? Los estudiantes que aprendan a hacer el menú, que sepan ir combinando los alimentos, que sea un menú equilibrado, sin azúcares, sin harinas refinadas, realmente es un logro. O sea, las compañeras ya lo subrayaron, ¿no? Así como con 1000 colores, porque es algo que no es fácil. El que se tome agua natural es realmente algo que no se puede hacer tan fácil porque los niños están acostumbrados a tomar en sus casas agua endulzada, ¿no? O refresco, ¿no? Aquí, por ejemplo, en algunas escuelas en donde se ha dado PET, ¿no? Por ejemplo, en Puyeca se hizo un agua de avena endulzada con dátiles, ¿no? Entonces ya estaba dulce, ¿no? Ya era como parte de, ¿no? En algunas se ha hecho, en algunos puertos han puesto la stevia, ¿no? Como parte de los alimentos esenciales, ¿no? Las hojas verdes son las que se ocupan en los comedores, ¿no? Que son las espinacas, las acelgas, los nopales en Apasco, por ejemplo, ¿no? Entonces es como esto que es muy complicado incidir en nuestras alimentaciones, hasta nosotros mismos, ¿no? De repente salimos a la calle, no nos trajimos lunch y pues lo que está en la esquina, y cuando ves en la esquina, pues no hay nada que puedas comer, ¿no? Sin embargo, pues te echas unas galletas, por lo menos, o unos cacahuates, ¿no? Japonesas que también hay azúcar, hay glutamato monosódico, ¿no? Etcétera. O sea, esto es parte de lo que a los estudiantes también y a los padres de familia y maestros se les dio, ¿no? Entonces me parecía como importante subrayar que es una tarea para el eje de alimentación y para el proyecto muy complicado y que se ha picado fuerte, ¿no? Bueno, no sé, nada más. Bueno, yo creo que también en toda esta labor que menciona Vicky, tiene que ver con recuperar nuestra memoria alimentaria. O sea, yo insisto mucho ahí, que recuperamos la memoria alimentaria. Una de las cosas que hemos hecho son los encuentros transgeneracionales. Es decir, los viejos nos cuentan qué comían antes. Entonces empezamos a recuperar esta memoria, ¿no?
ahora se hacen, por ejemplo, los menús que te plantean regularmente algunos nutriólogos es huevo, jugo de naranja, cereal, pero no te dicen de cuál cereal, así que pueden ser Choco Crispy, sucaritas de más, ¿no? Para rollos de jamón, y te meten una sarta de cosas, ¿no? Entonces, recuperar, decía Vicky, las acelgas, las espinacas, sí, pero nosotros, por ejemplo, en las comunidades, todos nosotros, incluso en la ciudad, tenemos la memoria de que cada temporada nos da ciertos alimentos. O sea, quien está comiendo lechuga en temporada de quintoniles o de verdolagas, ¿no? O de pápalos o de chichiguas, pues habría que cuestionar ahí, ¿no? Digo, la lechuga hay que dejarla para cuando la tierra no nos da nada, pero si tenemos ahí las verdolagas, los chipiles, los quintoniles y andamos comiendo lechuga, pues no está mal, pero creo que deberíamos, hay otras cosas que podríamos aprovechar, ¿me explico? Entonces esto me parece como muy importante. Y esto nosotros no lo recordamos, pero si nos sentamos con el abuelo, con la abuela, en una lógica del capital, lo viejo ya no sirve, ya no los escuchamos y ya no los vemos, y bueno, si está el abuelo y nos acordamos cada 28 de agosto de él nomás, pues como que también hay una contradicción propia, histórica, que yo creo que tenemos que recuperar. Entonces, quien tenga sus abuelos, vecinos, siéntense un rato y verán que nos cuentan muchas cosas. Entonces, estos encuentros entre los viejos y los niños y las niñas nos ha refrescado la memoria y nos ha recordado. Eso se llama promover la identidad y la cultura, promover el sentido de pertenencia. Mediante la comida, nosotros sabemos quiénes somos, y eso es muy importante. Y así va a ser difícil que el mercado nos imponga, porque si no tenemos este sentido de identidad y de pertenencia, te dicen no sé una marca, pero no sé, que el Chocomil, que el Pancho Pantera te hace más fuerte, y de veras los chamacos te andan diciendo que quieren Pancho Pantera, Chocomil para estar más fuertes, ¿no? Sí, más fuertes, pero en caries, en diabetes y en otras cosas. Entonces yo creo que estos encuentros transgeneracionales fueron muy importantes. Esto que decía Diana del plato del buen comer, del bien comer, tuvimos que rehacerlo. ¿Por qué? El plato del bien comer, ¿cómo presenta el pan? ¿Cómo presenta los cereales? ¿A poco no el pan de caja? ¿Qué es el pan de caja? No es Bimbo, no es Wonder, no, o sea, son estos, ¿no? Desde ahí el mercado, en el plato del bien comer, te está imponiendo la compra. Entonces tuvimos que poner en el plato del bien comer otras cosas, ¿no? El aguacate solo se come en guacamole, pero nosotros ¿han comido aguacate con pápalos? Sí. En una ensalada, con aceitito de oliva, unas gotitas de limón y ensalada de pápalos con aguacate y cebollita morada fileteada, en una tortilla recién hechecita a mano que está del maíz que trajimos, ¿no? Un platito de frijoles calientes y un tecito de lo que les guste, de hojitas de limón, de hojitas de guayabo. Digo, cuando Diana está planteando como estas raciones, claro que también tuvimos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque como estamos tan vacíos muchas veces o con tantas emociones encontradas, que creemos que comer y comer nos satisface, ¿no? Otro tema que verán, yo no sé si ya lo vieron con el doctor Ortiz, pero lo verán, cómo las emociones están relacionadas con la comida. Me siento triste, una coca, y a mí me hace sentir bien, ¿eh? Échenme una coca. No, la cantidad de azúcar, ¿no? El 14 de febrero no está relacionado el amor con los chocolates, con lo dulce, los cumpleaños, la fiesta. Entre más dulce hay, más disfrutamos, ¿a poco no? La rebanada del pastel con el refresco. Entonces, un tema importante es la comida, pero el otro tema que un promotor no debe perder es el hambre. Hablamos mucho de la comida, pero ¿qué con el hambre? ¿No? O sea, ¿qué? Les vamos a ir a decir a los niños y a las niñas que sus padres ganan en el jornal 250 pesos al día. Que, a ver, hijo de mi vida, sí, pero ¿qué crees? Que maíz orgánico, ¿qué te cuento? Pero las lechugas orgánicas, ¿no? ¿No? O sea, debemos recuperar la memoria para ir a la siembra. Recuperar la siembra es estar recuperando la alimentación nuestra. Entonces, otro rollo del promotor de la salud que quiero decirles, que en estas escuelas hay un promotor de salud, ¿no? O sea, todo esto de tomar los datitos y las encuestas y lo hace el promotor de salud. El que llega a las escuelas, a los salones y pregunta, ¿qué almorzaste hoy, Juanito? ¿Qué desayunaron? Choco Crispies, una dona, pero los niños tal vez sean con mucha alegría. Eso lo hace el promotor de salud. Por eso, en esta propuesta del proyecto, lo que queremos decir es avanzar hacia una nueva política pública donde los espacios públicos colectivos como las escuelas tengan un promotor de salud. O sea, haya alguien que esté dedicado específicamente a la promoción de la salud. Entonces, una de las chicas que está ahí es la promotora de la salud donde nosotros
está viendo únicamente el peso y la talla, sino la alimentación, sino cómo se mueve el huerto, cómo se mueven las emociones, cómo se mueve todo este tipo de cosas. Entonces, cuestiónense un poco. El tema, no hemos prohibido nada, o sea, en las escuelas no hemos prohibido nada, todo lo hemos hecho con concientización y recuperando una de las figuras importantes de las comunidades, que es la asamblea. O sea, por asamblea hemos tenido que decidir, en el caso nuestro, fuera que no más la cooperativa escolar. En nuestra escuela no tenemos cooperativa escolar. Hemos tenido que decirle adiós, porque la cooperativa escolar es un mal necesario. De ahí sale para las hojas, para pagarle el teléfono a la supervisión. O sea, las cooperativas son otra cosa. Y para tener dinero hay que vender de todo, coca, galletas saladas con salsa búfalo, de todo lo que se pueda. La cosa es tener para pagar. O sea, es todo un rollo. Así que no prohíban, porque si prohíben las van a correr de donde sea. Más bien, deja palabra, vayan al consenso, recuperen las figuras como las asambleas, la toma de acuerdos, los talleres para que permitan reconocer a nosotros qué es todo lo que saben, ¿no? Y van a ver que es muy importante. Nosotros ya sabemos qué comer, lo que luego no tenemos es dinero, ¿no? Pero si recuperamos la siembra, podemos recuperar la comida también, me parece importante. ¿Y dónde siembro? Pues ahora ya no hay pretexto, hasta en las azoteas se puede sembrar. Hay que organizar cooperativas. ¿Qué sembraste, manita? Yo rábanos y tú cilantro. ¿Me das a la semana cilantro y yo te paso rábano? Vale. ¿Qué sembraste? Yo lechuga. Oye, te paso unas lechugas, yo tengo epazote. Oigan, hoy compramos todo. Antes, ¿a poco no teníamos macetitas de epazote, de lo básico, hierbabuena? Hoy hasta las ramas de hierbabuena tenemos que comprar. ¿No les parece una contradicción de vida eso? No más les aviento preguntas de tal forma que ustedes por ahí cuando vayan digan, a ver, ¿de qué estaban hablando? Es una provocación a que repensemos la vida nada más. Bravo. Preguntas, por favor, maestra. Bueno, primero felicitarlos. Un gran trabajo, ¿no? Y creo que han logrado muchísimo. Y tengo un gusto enorme, una alegría enorme, porque los chicos, al menos aquí en el centro histórico, ¿no? que toman la asignatura de nutrición en quinto semestre, aprenden esto, ¿no? Espero que lo aprendan, ¿no? Yo se los explico, pero uno de los logros que yo busco en el curso es que puedan ser capaces de elaborar un menú para un grupo etario del ciclo de vida que esté ausente de procesados, de azúcares, de grasas, ¿no? Y que el salario mínimo sea suficiente para ello, ¿no? Y que se ajuste a las calorías, adecuado, tenga todas las leyes de la alimentación. Entonces de inicio así me ven como que la mesa está loca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y después pues andan sufriendo porque es que no nos alcanzan las calorías. Porque claro, comer saludable, ¿no? Es más barato y además menos calórico, ¿no? Entonces se dan de topes porque las calorías no llegan a las calorías, ¿no? Y ¿cómo le vamos a hacer si usted quiere un postre en la comida y no le podemos poner azúcar, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer, no? Entonces yo creo que ellos de una u otra forma se dan cuenta con esto, ¿no? Que sí se puede, ¿no? Que tienen herramientas para lograr, ¿no? Esto, cada equipo, nos dividimos por equipo, para que cada uno tome Adelante. un grupo etario del ciclo de vida. Y a mí me parece, y siempre he pensado, que recuperar los alimentos nativos, ¿no? Es muy importante, porque la alimentación puede ser sostenible, saludable, solo con eso, ¿no? O sea, no habría, como dice la profesora, no habría necesidad de comprar, ¿no? La tierra, sobre todo donde hay tierra, pues da de todo, ¿no? Entonces, y hay temporadas, ¿no? Yo siempre también les digo, en sus menús quiero ver, ¿no? Los alimentos de temporada, ¿no? Y también los alimentos en desuso, ¿no? Es triste porque pues antes las mujeres cocinaban, ¿no? Porque era el rol, ¿no? El rol de la mujer, ¿no? La cocina, ¿no? Las abuelas, ¿no? Cocinaban alimentos saludables, nativos, ¿no? Muy ricos, ¿no?
sin saber, y muchos de esos alimentos han quedado en desuso, ¿no? Ya no salimos de la sopa de pasta, ¿no? Les digo yo, ¿no? Del estofado, cuando bien nos va, y si no, un bistec asado, ¿no? Una pechuga empanizada, ¿no? Ya no pensamos en otra cosa, ¿no? Cuando la comida orgánica, no porque sea comida que nos venda en el súper orgánico, no, sino que obtenemos de la tierra, ¿no? Comida saludable y que además podemos recuperar de esa cultura ancestral y no tan ancestral. Estoy hablando de los 90, ¿no? De los 90, no tan ancestral, ¿no? Pero en los 90 todavía había esa cocina en México, ¿no? Que desafortunadamente se ha perdido, ¿no? Digo, por algo la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad, porque es rica, balanceada, ¿no? Pero ahora no podemos decirlo así, porque vemos las cifras, ¿no? Esas cifras que nos espantan, pero en nuestras manos tenemos la solución. Y los chicos tienen un gran trabajo, ¿no? Un gran trabajo, y a mí me da pues, mucha alegría, mucha emoción ver que también tienen el conocimiento para hacer, ¿no? Sé por lo menos, y estoy confiada, ¿verdad, muchachos? Que van a llegar a las comunidades y van a poder, con todo lo de acción participativa que les enseñan arriba, ¿no? En los semestres superiores, aplicar los conocimientos que en el ciclo básico y en el área biológica les damos, ¿no? Para poder orientar a las personas, ¿no? Como dice la profesora, nunca obligar, ¿no? Nunca obligar, ni jamás prohibir. Yo siempre les digo, prohibido prohibir, ¿no? Porque entonces la gente tiene esa idea, ¿no? Si a ti te dicen, prohibido comer chocolates, ¿no? Ves el chocolate hasta en esta lapicera, ¿no? Porque es una activación del sistema nervioso, ¿no? Entonces, prohibido prohibir y mejor decir, bueno, mira, el chocolate en este momento de tu vida no es saludable, pero podrías, ¿no? Comer otra cosa, cambiarlo así, hacerlo de esta forma, ¿no? Hasta dar opciones. Y yo creo que ellos sí tienen las herramientas. Eso me da un gusto enorme, porque yo veo esto y que hay además resultados, ¿no? Y me da un gusto enorme. Me siento de verdad, muy contenta y saber que ellos tienen esas herramientas para ir allá a hacer eso. Bueno, yo los invito a que se estiren, a que bostecen, porque fue mucha información muy valiosa. Bueno, yo solamente quiero dar un punto de vista, que cómo nos confrontamos el día de hoy con toda la industria de alimentos, que es una cadena súper fuerte y que si vamos a cualquier súper tienda, vemos que todo nos hace daño y que todo tiene demasiada azúcar, ¿no? O sea, y cómo ellos a sabiendas de que hacen productos que son tóxicos y cancerígenos, les importa solo lo que es la economía, ¿no? No les importa nuestra salud. Eso es por un lado, ¿no? Y vemos el sector salud, que la única cultura que tiene obviamente pues es recetar medicamentos, ¿no? Entonces a mí se me hace muy importante y valioso todo su trabajo de investigación. Yo los felicito y muchas gracias por lo que nos están compartiendo, porque es el inicio, ¿no?, de llegar a la alimentación. Entonces todos como sociedades, todos los males que nos aquejan es por la mala alimentación. Entonces es un principio fundamental desde las comunidades y que no estamos alejados, digamos, del campo y la ciudad. Cada quien vive en su medio, ¿no? Por ejemplo, pero la premisa es comenzar a hacer una conciencia de lo que comemos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues son muchos temas que engloba, por ejemplo, la carrera de promoción de la salud, ¿no? Y vemos muchos vertientes en la investigación de cómo podemos afrontar con nuestros conocimientos para que haya un desarrollo integral. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, mucho gusto. Yo soy Héctor Sentir, soy nutriólogo, también soy parte del proyecto. Y bueno, antes que nada quiero felicitarlos por la decisión de tomar esta carrera como un reto de vida. De alguna manera yo me siento identificado también como la carrera de nutrición, que son carreras pues que tienen poco tiempo. Y de alguna manera
pues invitarlos a que sus convicciones las sigan, porque eso es lo que va marcando el trazo de las carreras. O sea, no hay nada dicho. Esta parte de la cuestión comunitaria en su carrera creo que es muy importante. En lo personal, cuando estudié nutrición, yo lo estudié como por la parte de estar cerca del campo y de la producción limpia de alimentos. Me enfoqué en la parte clínica y después cuando salí, es que no hay nada de trabajo. Bueno, en realidad estamos en un cambio de paradigmas también, que es importante pues seguir luchando por ellos. Entonces, una es reconocerlos y que sigan pues sus convicciones. Otra también que quería comentar es la parte de la innovación. Por ejemplo, lo que ahorita vimos en las escuelas, de tener un huerto, de comer del huerto, de la farmacia viva, de tener este cambio de la parte de los sabores, ¿no? Que estamos demasiado acostumbrados a los sabores dulces y que no se dejen fuera los sabores, como comentaba la maestra, porque son muy importantes. A la vez, esto va a equilibrar también la parte de nutrición. Entonces, toda esta cuestión que se está haciendo de innovación también surge de las mismas comunidades. O sea, es donde se está haciendo la innovación. Generalmente se hace a ras de piso una buena parte de esta innovación. Entonces, bueno, hay que escuchar, hay que tener un buen diagnóstico, lo que decíamos, de tener la sensibilidad. Entre más escuchemos, un mejor diagnóstico vamos a poder tener y una mejor incidencia con un impacto en conjunto. Entonces, también esa parte yo creo que la nutrición y la promoción a la salud comparten, ¿no? Que realmente necesitamos ir de la mano con la gente que estamos trabajando, inclusive a nivel individual. Y que eso es otra, o sea, cuando hagamos una intervención en alguna comunidad, es muy importante hacer un diagnóstico, pero individualizado. Igual con los pacientes, ¿no? Creo que es algo importante. Y no sé si alguien de ustedes ha leído, bueno, estamos hablando de la alimentación, y la alimentación saludable es un derecho. ¿Alguien ha leído el artículo donde habla sobre la alimentación? El artículo 4 nos dice que todos tenemos derecho a una alimentación, bueno, adecuada, pero también nos dice que tenemos derecho a una alimentación donde los alimentos provengan cerca de la comunidad donde vivimos, frescos. Entonces, de alguna manera, eso ya está planteado en la ley y es importante que nosotros reconozcamos eso, porque una alimentación saludable no solamente va a venir digamos, por parte del Estado o por parte de nosotros. Si la alimentación, como veíamos, la industria, los alimentos ultraprocesados, también esas mismas compañías, atrás de ellos hay empresas que producen los alimentos. Igual, es una o dos que engloban todo el comercio de la alimentación. La alimentación no puede ser un producto, o sea, no puede ser un comercio, y lo estamos viendo. Entonces es importante que lo veamos como un derecho y que también reconozcamos que en las comunidades hay innovación, que son los guardianes de la buena alimentación también. Por ejemplo, un caso que les platico rápidamente de una comunidad en Jalisco que produce chayotes de excelente calidad de toda la vida. ¿Qué pasa? Que se descubre en la FES Acatlán que uno de esos chayotes es bueno para ciertos tipos de leucemia, sobre todo para detener el proceso de de producción de células cancerígenas. No lo cura, pero sí hay un avance en la ciencia. Y bueno, se desarrolla el medicamento y, como este caso, muchos, y las comunidades que resguardaron esos chayotes durante cientos de años, pues no hay un reconocimiento adecuado. Entonces, bueno, solamente es eso, ¿no? De abrir la mirada y de que sigan sus convicciones.
y nada más. Pero van a usar el lugar, nos vamos a tener que retirar, pero nada más un anuncio. Hoy, como es el Día Internacional de la Alimentación, aquí en Garibaldi está habiendo un encuentro entre comunidades para definir los nuevos paradigmas de la alimentación en México, en la Ciudad de México, y los invitamos el día de mañana aquí en esta misma sala de 10 a 11:30 con la ponencia de salud bucal y el trabajo de las brigadas de la FES Zaragoza en las escuelas del proyecto. Muchas gracias. Gracias.